Los trabajadores informales son principalmente aquellos que realizan comercio ambulante, pero una información señala que son principalmente los que trabajan para una empresa. Hola, soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones del canal. ¿Saben qué me llamó la atención esta noticia que aparece en el diario Las Últimas Noticias en Chile? Porque hemos hablado bastante de la informalidad que afecta a nuestros países y cómo esa cifra negra lleva a que haya menos ingresos fiscales por la regularización del pago de impuestos, pero también que exista precariedad en la contratación de muchas personas. El diario Las Últimas Noticias, en su edición del martes 25, dice trabajos en negro en Chile. Es decir, como dirían los argentinos, los que no están en la nómina. Se cree que es el vendedor ambulante, lo que podríamos haber pensado todos al principio, pero la realidad es que casi la mitad son dependientes de empresa. Y podríamos decir que hace no mucho tiempo también los trabajadores fiscales, había muchos que estaban en esta situación de trabajo honorarios, autónomos o sin facturación dentro de la nómina del trabajo, pero que realizaban las mismas gestiones y tenían las mismas obligaciones que un trabajador contratado en Chile por el Código del Trabajo y en otros lugares dentro de la plantilla o planilla de trabajo. Esta noticia para que podamos comentar un poco, porque habla un poquito de esta realidad que parecía que nosotros cuando hablábamos de trabajadores informales estábamos hablando del comercio, de los vendedores de cuneta, los vendedores en la calle. Este es un artículo de la sección de economía de Las Últimas Noticias, que es de Francisca Orellana. Las Últimas Noticias es principalmente un diario que tiene un enfoque muy fuerte hacia el fútbol y la farándula, pero también tiene algunos reportajes de este tipo y tiene muy buenos suplementos vinculados al área automotriz y de comercio, ¿eh? Así que de vez en cuando aparecen reportajes interesantes o lo desarrollan con otro enfoque, ¿cierto? Menos formal tal vez y más cercano a la ciudadanía. ¿Qué dice Francisca? Son 2.467.359 personas que entre noviembre del 2024 y enero del 2025 declararon trabajar en un empleo informal, ya sea de forma independiente o dependiente. Es decir, que no cuentan con contrato de trabajo, no pagan cotizaciones previsionales o no están formalizados ante el Servicio de Impuestos Internos. Y eso es lo principal, ¿cierto? Cuando hablamos de informalidad, lo que estamos diciendo que es, por ejemplo, un pequeño comercio que no está regularizado, no tiene la patente, no paga impuestos, o alguien que está en la calle vendiendo algo sin tener contratación. También puede ser, y ahora con este informe lo estamos descubriendo, que sea una empresa que tiene trabajadores que no están formalizados. Y si no están formalizados, no tienen derechos previsionales ni de salud ni de accidente del trabajo. Es como la situación que viven los delivery, ¿cierto? Los riders que trasladan y venden alimentos o los choferes de Uber y otras aplicaciones. Pero esto en el ámbito del trabajo tradicional nos lleva a pensar que efectivamente no son solo los informales esos autónomos de calle que venden productos, sino también aquellos trabajadores que creemos que son parte de la empresa, es decir, tienen un contrato y en realidad no lo tienen. ¿Qué nos dice la información? Usualmente, cuando se habla de informalidad, se asocia y cree que son vendedores ambulantes. Es el error que cometíamos, ¿cierto? Personas que venden productos por redes sociales, cuando en realidad los datos muestran que casi la mitad de las personas son dependientes de una empresa. Hoy agrega otro antecedente, ¿ah? Porque también en la informalidad no solo está el que vende en la calle, sino todos aquellos que venden por redes sociales, ¿cierto? Por Facebook. Aquí en mi ciudad, uno va a dos grandes tiendas que tienen como un hall donde se transan, se truecan o se venden productos. Y hay mucho comercio de este tipo, ¿ah? Principalmente de cosas usadas, pero también de productos nuevos, artesanales. Y a veces ahí existe esta informalidad. Uno dice, claro, venden, pero no dan boleta o no pagan arriendo o patentes municipales, ¿cierto? Para poder trabajar. ¿Qué más nos dice? Cuando en realidad los datos muestran que casi la mitad de las personas son dependientes de una empresa y de ellas el grueso es asalariado del sector privado. Es un dato importante porque el independiente informal es el que toma las decisiones de la actividad económica que ejerce versus el dependiente que está subordinado a un jefe. Es un fenómeno grave, dice el economista especialista en temas laborales Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Me da la impresión que es el mismo Juan Bravo de la Comisión Bravo, ¿no? Que fue la primera comisión que analizó la reforma previsional, si no me equivoco. Después dice, para que veamos la realidad de Chile. Junto al investigador José Acuña, publicaron el estudio integral sobre la informalidad laboral en Chile junto a Cajas de Chile, el cual devela la situación del trabajo en negro. Del total de informales en Chile, el 53,1%, equivalente a 1.310.700 trabajadores, que no es una cifra,
No es una cifra menor porque Chile es un país muy pequeño en población, no alcanzamos los 20 millones de habitantes y ya que sea 1.310.000 es un porcentaje importante. Yo no sé si ese porcentaje de informalidad, que es el 53,1, es más alto en otros países. Como hemos hecho hartos videos de Perú, ¿cómo será en el Perú? ¿Es más alto que eso? Y también existe esa percepción común de creer, como creía yo, que principalmente la informalidad estaba en la calle, cuando estaba dentro de las empresas también. Me lo podrían comentar, ¿eh? Sigamos viendo. ¿Qué dice? Del total de informales en Chile, el 53,1 equivale a 1.310.770 trabajadores. Son independientes que en su mayoría laboran por cuenta propia en actividades como vendedores, operarios de la construcción, de procesamiento de alimentos y confección. El segundo grupo grande son los informales dependientes, es decir, no estos que trabajaban en forma autónoma en su casa o vendían productos a la calle. Son los informales dependientes que llegan a 1.156.589 personas, equivalente al 46,9% del total. Es decir, de ellos, 1.21349 millones están en empresas del sector privado. Mayoritariamente trabajan en negro. No hay liquidación de sueldo, indemnización, derecho a vacaciones y la gran mayoría manifiesta que acepta estos trabajos porque no han podido encontrar empleo formal o escasean los de mejor calidad y con tal de evitar el desempleo los toman forzadamente porque les permite tener ingresos. ¿Quiénes son principalmente estas personas? Son en su mayoría vendedores, obreros agropecuarios de la minería y construcción. El mayor porcentaje en relación al total de trabajadores se da en los cocineros de comida rápida, que representa el 39,9% del total de trabajadores del cuidado personal, son el 36,7%. Ah, mira, es un buen dato, ¿eh? Porque yo pensé que el porcentaje principal de personas en negro, es decir, trabajadores no formalizados que están dentro de una empresa, iban a estar en el pequeño comercio de ventas. Y nos dicen que no, que son principalmente en los cocineros de comida rápida. Es decir, que cuando uno va a un local de comida rápida, como no tiene normalmente atención de público, pudiera tener parte de atención de público de mesón, es decir, que va y come ahí, sino que es para despachar, son informales, porque no los vemos. ¿Eh? Entonces es un problema de fiscalización. Y el otro tiene que ver con los cuidadores personales, ¿cierto? Que son trabajadores de casa particular, las que antes se denominaban nanas o empleadas de trabajo particular, ¿cierto? Son trabajadores de casa particular que no están formalizadas porque no cotizan, no tienen el contrato, pero tienen un empleador, ¿cierto? Que es la persona que les da las instrucciones dentro del hogar, que puede ser la mujer, el varón o el quien estén a cargo, porque puede ser no una familia, sino una sola persona. Porque también pueden tener distintos empleos, que ahí sí tendría mi duda, ahí me daría la impresión que una prestación de servicio cuando son distintos empleos, pero tendría que dar boleta de honorarios en Chile. En cambio, en el caso donde esté en una casa, por ejemplo, puertas adentro, ¿cierto? Cuando viven dentro de la casa en un ciclo, puertas afuera, que es como lo más habitual hoy en día, ¿qué sucede? De que ahí debería tener un contrato de trabajo, porque si no, no tiene previsión. Nada justifica que las empresas no cumplan con la normativa, más allá de que puedan enfrentar dificultades, tienen que ser sancionadas y fiscalizarse, dice el informe. Pero hay una problemática también que apunta el reportaje, que es que si no encuentras empleo y te ofrecen eso, no tienes otra alternativa. Si lo miramos desde el punto de vista de aquel que dice, ya, pero si regularizan, yo no voy a tener trabajo. Me dieron esta oportunidad porque no tengo experiencia. Pero también hay que compatibilizar esto, porque si no, esos ingresos no van a ayudar a sostener la seguridad social en nuestros países, especialmente cuando hay fondos solidarios, ¿cierto? O que complementan las bajas pensiones que tenemos, pero también que esa persona queda totalmente a la deriva si tiene un accidente porque no va a tener cómo responder. Si bien es cierto, hay servicios públicos, si necesita un tratamiento de larga estancia o estadía, no va a tener ingreso y va a estar enfermo sin ingreso, porque no tenía contrato. Es decir, no va a tener seguro de cesantía o alguna retribución que otorguen nuestros países para aquellas personas que tenían contrato y caen enfermas. Entonces, claro, una precariedad que la vivimos los que trabajamos en horario, ¿eh? Pero ¿cómo lo complementamos? Con los seguros, con ahorro y estando dentro, la posibilidad que tenemos en Chile de estar dentro del sistema previsional o de salud estatal, como FONASA, ¿cierto? Con una cotización que se nos descuenta anualmente, o con la cotización anual que también se nos descuenta anualmente, salvo que nosotros coticemos en forma independiente y directa. ¿Ya? Sigamos. Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, es como Raquel Welch, se pronunciará igual, ¿o no? Indica que es un problema grave. No son ferias libres o emprendimientos de subsistencia, sino de empresas que operan en regla, salvo cuando se trata de pagar cotizaciones. Ya. Es decir, también podía estar cometiendo yo un error pensando que era un pequeño negocio donde hay una persona que contrata a alguien. No, no está diciendo que son locales que están en regla.
O sea, no pensemos que son pequeños emprendimientos, es lo que dice el presidente de la asociación. No son ferias libres o emprendimientos de subsistencia, sino de empresas que operan en reglas salvo cuando se trata de pagar cotizaciones. El escenario económico influye, pero no lo justifica, lo que comentábamos. En muchos casos la informalidad es una estrategia de reducción de costos. Especialmente en microempresas donde la informalidad alcanza el 47,1% de los asalariados. El problema es que sale más barato incumplir que cumplir, por las multas será. La informalidad ha ido bajando, pero de forma gradual. En 2013 en Chile presentaba el 25,1% de los trabajadores, en pandemia llegó a 30,7%, fuera que no, y hoy ronda el 26,3%. Esto no es un problema de evasión, es una fractura estructural. La informalidad erosiona las pensiones futuras, debilita la protección social y castiga al que cumple. Hoy es un buen punto, porque yo principalmente me enfoqué en que si hay informalidad, no hay tributación y no hay fondos para la seguridad social. Pero también es un castigo porque hay empleadores que cumplen y tienen una carga, por decirlo así, por cumplir una obligación que encarece sus productos y ve que los otros que están informalmente, nadie los fiscaliza, siguen trabajando y son una competencia desleal. Entonces, indirectamente está castigando al que cumple. No es menor mirarlo de ese enfoque, porque si yo fuera empleador, no tengo nadie trabajando hoy día conmigo, en calidad de trabajador, podría decir, claro, pero hay otro colega que tiene puros alumnos en práctica y les paga muy poquito lo que regula la legislación y puede tener mayor capacidad de gestión y es una competencia desleal, porque si yo contrato a alguien, se me va a ir un porcentaje importante de mi ingreso y no tengo la capacidad para sostenerlo en el tiempo, por ejemplo. Entonces, claro, sí, tienen razón, era un buen punto, no lo había visto. Ustedes que son empresarios o tienen su negocio, ¿lo piensan también o no? Que la informalidad es como una competencia desleal con respecto a su negocio. ¿Me lo podrían comentar? Entonces apuntaba esto. La informalidad erosiona las pensiones futuras, debilita la protección social y castiga al que cumple. Más de la mitad de los informales son trabajadores dependientes, lo que revela que muchas veces no es decisión del trabajador, sino omisión del empleador. Cuando el Estado no actúa, la necesidad se convierte en regla. Oye, buena frase de Welch. Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, acota, estas son las cajas de compensación, supongo yo, acota que con ello hay millones de trabajadores con menos protección social, un impacto en sus pensiones, sistema de salud, seguridad laboral, entre otras prestaciones y por lo mismo condiciones laborales más precarias. Bonos para formalizar. El estudio indicó que los trabajadores informales e independientes no se formalizan por los costos asociados que tienen, como contar con contador, contratar, pagar permisos y patente y es engorroso. El 83,1% de ellos tiene ingresos de 500.000 pesos o menos al mes. Los costos de formalizarse superan los beneficios de hacerlo. Ya está hablando de las pymes. O sea, que un pequeño negocio no se formaliza porque dice que los trabajadores informales independientes, no eran las pymes. Es aquel que trabaja en forma independiente. ¿Por qué no se regulariza? El señor que vende en la calle, el pequeño artesano, ¿cierto? ¿Por qué no se regulariza? El que tiene un local y no tiene la patente. Porque los costos son muy altos asociados al pago de permiso y también son engorrosos, es burocracia. Yo les comentaba que tenía un amigo que vendía en la calle frutas, que se formalizó y lo fiscalizaron tantas veces y le pasaron tantas multas una vez formalizado que volvió a la calle donde nunca lo fiscalizaron. Que fue penoso. Encima yo lo incentivé a que se formalizara y después me dijo, no, yo en realidad no, mejor vuelvo a la calle. Qué terrible. Ya, les sigo comentando. Entonces fíjense que dice que el promedio en Chile de los ingresos del 83,1% de estos que no están formalizados es de 500.000 pesos. Es decir, podríamos decir $500. Y está cercano al sueldo mínimo, o menos. Y los costos de formalizarse superan los beneficios de hacerlo. Es decir, me formalizo, no voy a ganar más dinero en definitiva. Y trámites como una patente demoran. La permisología afecta también a emprendimientos más chicos, es decir, que permiten que otros hagan algo o que tramitan más. Se dice Bravo. Y respecto a medidas que ayudarían a formalizarse, un 11% pidió ayuda gratis para llevar la contabilidad, reducción de impuestos o tener subsidio para ello, pero un 30% dijo no querer ningún apoyo. Es una alerta, refleja una distancia con la formalidad, un escepticismo. Claro. Entonces lo que están diciendo acá es que saben que en realidad nos podrían dar apoyo, póngannos en los municipios, en las intendencias o el gobierno ponga unidades que nos puedan asesorar en esto. Cercotec tiene en Chile, para emprendedores principalmente, pero nos da abasto, muy chiquita la unidad. Reduzcanos los impuestos, hagan un impuesto progresivo, que sí existe, pero quizás puede estar pensando en el IVA. Puede ser que en el IVA no algunos pagos de patente, por ejemplo, publicidad municipal, que se reduzca dependiendo de la cantidad de tu, ¿qué podríamos decir? De tu cantidad de trabajadores o de lo que tú factures. Pero hay un 33% que dijo, no, yo no creo en esto. No, mejor es ser informal que formal. Que habla de que en realidad por algo es. Tiendo a pensar que no es frescura, tiene que haber un porcentaje de fresco, que no, yo no, ¿para qué voy a pagar? Que es un compromiso con el Estado, tengo que pagar impuestos.
Y además porque verán que los grandes empresarios no pagan impuestos, a veces dicen, bueno, si los grandes no pagan, no pago yo. Pero lo raro es que me persiguen a mí y no los persiguen a ellos, ¿cierto? Que también es un punto de vista que tienen algunas personas respecto a esto. Pero también es porque es una alerta, dice, es una distancia con la formalidad. No ven beneficio de formalizarse y cuando escuchan a otro que se formalizó, escuchan que no tuvieron beneficio. Entonces, es un grave problema, que nos afecta y por eso me llamó mucho la atención y pueden ver ustedes los datos de la descomposición del empleo informal según categoría ocupacional, que apuntaba principalmente al familiar no remunerado, el que trabaja en una oficina, por ejemplo, puede ser la señora o el marido de alguien o el hermano que trabaja en una oficina o en un emprendimiento que no le pagas porque estás ayudándolo. El asalariado del sector público también había un alto porcentaje de personas que trabajaban en servicios públicos, municipios principalmente, a honorarios, pero en realidad cumplían funciones como si fueran contrato de trabajo. Y el asalariado del sector privado, que es el que nos llamó la atención. ¿Cuántas personas están dentro de empresas y uno piensa que son trabajadores y no son? Están en negro. Y el servicio doméstico que dice que son 121.331 que todavía siguen habiendo trabajadoras de casa particular que no tienen contrato. ¿Ah? Entonces, para la situación que a veces creemos que es tan fuerte, regularizada de la economía de Chile, esto es un golpe. Porque dentro de las empresas, y no solo en la cuneta y en la calle, hay personas que no tienen previsión, que no tienen seguridad social en el amplio sentido, incluyendo la salud, y lo otro, que no creen en formalizarse, porque ven que no reciben ningún beneficio. No sé qué opinan ustedes, me lo podrían comentar. Y esta era la pequeña reacción sobre una situación de Chile que afecta a muchos países de Latinoamérica, que habíamos comentado ya en Perú de algunos datos de esto, y que nos lleva a ver de que el Estado tiene que buscar medidas para que la gente crea que sirve de algo formalizarse y sirve de algo pagar los impuestos o regularizar la situación, o prefiere mantenerse en negro como irregular porque ve que no tiene beneficios y que cuando se formaliza los persiguen y no como a los más grandes. Bueno, soy Ricardo Lovera. Espero que le haya gustado la reacción del diario Las Últimas Noticias de este artículo de Francisca Orellana, muy clarificador, sobre este trabajo del investigador Juan Bravo sobre el estudio de informalidad en Chile. Así que espero que les haya gustado, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar. Que estén bien.